entertainer. I saw him once when we were down in Tijuana. He really fed those elephants well. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de una de las peleas más extrañas y fraudulentas de la historia del boxeo? Olvida todo lo que crees saber sobre una victoria por nocaut. Lo que estás a punto de ver no es la historia de un campeón, sino el relato de un circo montado sobre un ring, una farsa orquestada que insultó al deporte y engañó a millones. ¿Fue el árbitro comprado? ¿Estaba la comisión atlética involucrada en el engaño? ¿O fue todo el plan maestro de un hombre que se reía del mundo mientras le robaban la dignidad a su oponente? Quédate hasta el final, y te revelaremos cómo un payaso se coronó rey en una noche donde el único perdedor fue el boxeo. Esta es la increíble historia del día en que una pelea de campeonato se convirtió en una broma de mal gusto, y su impactante final te dejará sin palabras. El aire del 23 de octubre de 1989, en el Great Western Forum de Inglewood, California, vibraba con una electricidad particular. No era solo la anticipación de una pelea más. En el cartel estaba Jorge Maromero Páez, y cuando el maromero peleaba, el público no sabía si iba a un combate o a una función de circo. Páez no era un boxeador convencional. Crecido en el seno de una familia circense, el ring era para él una extensión de la carpa. Cada movimiento, cada gesto, estaba impregnado de una teatralidad que fascinaba y enfurecía a partes iguales. Era el campeón mundial de peso pluma, un título que se había ganado con sangre, sudor y un estilo tan poco ortodoxo como efectivo. Pero esa noche, algo era diferente. Páez subía al ring habiendo fallado en la báscula, marcando 135 libras, muy por encima de las 126 de su categoría. La pelea contra el filipino Alan Makitoki ya no sería por el título. Para muchos, esto fue la primera bandera roja, la primera señal de que lo que estaban a punto de presenciar no sería una defensa honorable, sino algo completamente distinto. En la otra esquina, Makitoki, un púgil serio, un profesional que había viajado miles de kilómetros para la oportunidad de su vida, calentaba con la mirada fija, ajeno al espectáculo que estaba por desatarse. Sonó la campana del primer asalto y el caos se apoderó del cuadrilátero. En lugar de estudiar a su rival, Páez comenzó a bailar. Movía los pies como si estuviera en una pista de baile, sacudía la cabeza, hacía muecas a la multitud y lanzaba besos al aire. Makitoki, confundido, intentaba encontrar un blanco en ese torbellino de movimientos erráticos. Lanzaba un jab, y Páez respondía con un paso de comedia, esquivándolo con una pirueta exagerada. El público, al principio desconcertado, comenzó a reír. La pelea se había transformado en un monólogo del maromero. Los comentaristas de la transmisión en vivo no daban crédito. Parece que Páez está en una exhibición, decía uno. No está tomando esto en serio en absoluto, respondía el otro. Alan Makitoki, mientras tanto, sentía cómo la frustración comenzaba a hervir en sus venas. Había entrenado durante meses para esto, para ser ridiculizado por un payaso. El segundo y tercer asalto siguieron el mismo guión. Páez, con una sonrisa burlona pintada en el rostro, continuaba su espectáculo. Se paraba en una esquina y fingía ser un torero, usando sus guantes como capote, mientras Makitoki embestía con furia ciega. El filipino, cada vez más desesperado, comenzaba a lanzar golpes salvajes, perdiendo toda técnica, consumido por la humillación. Páez lo esquivaba todo con una facilidad insultante. Era evidente para todos los presentes que el mexicano estaba cargando a su oponente. Tenía el poder y la habilidad para terminar la pelea cuando quisiera, pero prefería alargar la agonía, disfrutar del show, ser el centro de atención. En un momento de pura exasperación, al final de un asalto, Makitoki, cegado por la rabia, lanzó un golpe después de que la campana hubiera sonado. Fue un gesto impotente, el grito silencioso de un guerrero al que le habían robado su honor. La multitud abucheó, no a Páez, sino a la farsa en la que se había convertido el combate. Fue entonces cuando la figura del árbitro, el veterano Larry Rosadilla, cobró protagonismo. Se acercó a la esquina de Páez entre asaltos. Las cámaras captaron el momento. No fue una advertencia por un golpe ilegal o una falta técnica. Fue una reprimenda personal, una súplica por la dignidad del deporte. Take the clown suit off, Zrenia, le espetó Rosadilla. Quítate el traje de payaso. El mensaje era claro. El árbitro, al igual que todos los demás, estaba harto del circo. Pero a Páez no le importó.
volvió al centro del ring con la misma actitud, intensificando sus burlas, como un niño retando a la autoridad. La tensión en el ambiente era palpable. Esto ya no era una pelea, era un acto de rebelión contra las propias reglas y el espíritu del boxeo. La pregunta flotaba en el aire: ¿hasta cuándo se permitiría que continuara esta burla? Mientras la pelea avanzaba hacia el quinto y sexto asalto, la narrativa del combate cambió de la comedia al drama. Páez, aunque seguía con sus payasadas, comenzó a conectar golpes más serios. Eran golpes aislados, pero cargados de poder, como para recordarle a todos que debajo del disfraz de payaso había un campeón del mundo. Makitoki, agotado física y mentalmente, ya no era más que un saco de boxeo con corazón, aguantando de pie por puro orgullo. Fue en ese momento cuando ocurrió algo sin precedentes. Las cámaras enfocaron a un oficial de la Comisión Atlética de California. El hombre se dirigió primero a una esquina y luego a la otra, hablando seriamente con los entrenadores. Los comentaristas, basándose en información de primera mano, anunciaron algo increíble. La comisión había decidido que el sexto asalto sería el último. No importaba lo que pasara, la pelea no llegaría al séptimo. La campana sonó para dar inicio al sexto asalto, y todos en el Great Western Forum sabían que estaban presenciando el final. La atmósfera se cargó de un suspenso macabro. ¿Buscaría Páez el knockout definitivo ahora que el tiempo se agotaba? ¿O continuaría su juego hasta el último segundo? El maromero pareció tomarse las cosas un poco más en serio. Lanzó combinaciones más precisas, y cada golpe que aterrizaba en el rostro de Makitoki era un recordatorio de la farsa que había sido la pelea. El filipino, con el rostro hinchado y el espíritu roto, apenas podía mantenerse en pie. Ya no se defendía, solo sobrevivía. Los segundos pasaban lentamente, cada uno añadiendo una capa más de sordidez al espectáculo. La multitud ya no reía. El silencio expectante se había apoderado del recinto. Todos esperaban el desenlace de una historia que nunca debió haber sido contada de esa manera. Sonó la campana final del sexto asalto. Makitoki, exhausto, se tambaleó hacia su esquina. Y entonces, ocurrió. Mientras los jueces se preparaban para lo que habría sido una decisión unánime, el árbitro Larry Rosadilla caminó hacia el centro del ring, levantó los brazos y detuvo la pelea. Oficialmente, la victoria fue para Jorge Páez por nocaut técnico, pero nadie en el estadio celebró. La confusión reinaba. Fue la esquina de Makitoki la que arrojó la toalla, incapaz de permitir que su boxeador sufriera más humillación, ¿o fue Rosadilla, siguiendo las órdenes de la comisión, quien puso fin al bochornoso espectáculo? La verdad exacta quedó suspendida en el aire, envuelta en la controversia de una noche surrealista. Jorge Páez levantó los brazos, sonriendo, como si hubiera logrado la hazaña de su vida. Pero su victoria se sentía vacía, un trofeo ganado en una competencia sin honor. Lo que sucedió esa noche en Los Ángeles no fue una batalla de fuerza o habilidad, sino un testimonio del poder del espectáculo sobre el deporte, un drama humano donde un hombre perdió la dignidad y otro se coronó rey de un circo de su propia creación. ¿Fue Jorge Páez un genio del entretenimiento y la guerra psicológica, o simplemente un farsante que deshonró el deporte que lo hizo famoso? Esa es una pregunta que, hasta el día de hoy, sigue sin respuesta. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.